Bien, mis hermanas, llegamos al momento de tomar nuestra última sesión de nuestro curso del estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, toda una panorámica general de toda la Sagrada Escritura. Y en esta última sesión tenemos como tema central la alianza, que es o viene a ser como la columna vertebral de toda la Sagrada Escritura. Así como nosotros tenemos un cuerpo, pero este cuerpo se puede mantener erguido en pie solo porque tiene una columna, asimismo la Sagrada Escritura tiene ese soporte, esa columna que la sostiene de principio a fin. Y ese es el tema entonces que vamos a estudiar en esta quinta sesión, la alianza en la Sagrada Escritura. Les he venido insistiendo de manera repetitiva que trato de aportarles una visión nueva, si bien ya está presente en el contexto de la iglesia, pero para ustedes puede ser una novedad, el que veamos la Sagrada Escritura o el libro que comúnmente llamamos la Biblia de manera diferente. Tenemos un conocimiento básico, tradicional, todo mundo identifica cuando se habla, se le presenta la Biblia y se le pregunta qué es, inmediatamente todo mundo respondemos, es la palabra de Dios. Claro que sí es la palabra de Dios, pero decíamos y advertíamos que cuando lo decimos todo ahí al mismo tiempo como que nos quedamos cortitos, como que no estamos diciendo todo y prácticamente como que no decimos nada. ¿Cuál es el contenido de esa palabra de Dios? ¿Qué trae esa palabra de Dios? O sea, ¿qué trae la Biblia? Les decía entonces que por eso hay que verla desde otro ángulo y ya les decía, verla en segundo lugar como el libro de la revelación. La Sagrada Escritura es el libro que contiene toda la revelación, y cuando hablamos de la revelación, insisto, nos referimos es a la revelación de Dios y entendiendo la palabra revelación como manifestación, la manera entonces como Dios se nos ha venido manifestando. Este es un retomar todo lo que siempre les he insistido, siempre les he enseñado, y ahora pues lo reafirmo y lo retomo para el cierre de este nuevo curso. Y luego, en un tercer momento, un tercer ángulo, una tercera visión de la Sagrada Escritura, también se los he participado, es ver la Sagrada Escritura, la Biblia, como el libro de la historia de la salvación, o más que el libro de historia, es verla como historia de la salvación. Y aquí pues enfatizando el carácter histórico que tiene la Biblia, ¿no? Porque cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios en esa expresión común, tenemos la idea, o como que allá en el fondo, en el inconsciente, nos queda la idea de que la Biblia como que cayó ya hecha del cielo, como que algún día llovió Biblias en el mundo, por esa primera concepción. Por eso entonces ahora insisto, ver la Biblia como la historia, y si es historia son los acontecimientos, los hechos, las realidades que se han dado en el mundo. Y cuando hablamos de historia, entonces es algo nuestro, algo que nos compete a nosotros los seres humanos, y por lo tanto también entro a formar parte de esta realidad como persona. Y luego el aspecto también de que no es una simple historia patria, no es una historia universal, una historia de lo que pasa en el mundo, no, sino una historia que obedece a un proyecto de Dios, como lo tratamos la vez pasada, y que llamamos ese proyecto, lo identificamos como un proyecto de salvación. Un proyecto de salvación, un proyecto de parte de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad, hacia el mundo, que es la salvación. Por ello mismo, entonces, esa historia tiene ese calificativo. No es una historia universal, no es una historia patria, sino que es una historia de salvación. Entonces, esos tres puntos de vista son fundamentales para
entender mejor la Sagrada Escritura, entenderla es comprenderla, que ese es el objetivo también de nuestro curso, ¿no? Cómo entender mejor la Sagrada Escritura. Entonces, sí, el libro de la palabra de Dios, pero el libro de la revelación, el libro de la historia de la salvación. Y ahora entonces terminamos con este tema que también es fundamental en la Sagrada Escritura para su comprensión. Si de principio, de arranque, ya tenemos esto en cuenta, si tenemos esto en nuestra mente, o sea, lo hacemos mentalidad en nosotros, lo hacemos concepción en nosotros, que cuando tomamos la Sagrada Escritura, con las anteriores anotaciones que le di, ahora le agregamos esta, que es el libro que está fundamentado en, aquí pues vamos a tratarlo a manera de concepto, a nivel académico, pero no es un concepto, es una realidad que se convierte también en un acontecimiento y como acontecimiento no solamente único, sino que se multiplica y por eso hablaremos de alianzas en plural. Pero tomando el concepto como tal, es este término alianza. Entonces, que apreciemos la Sagrada Escritura así como el libro de la alianza y entendiendo el término alianza en todo lo que ya sabemos y lo que vamos a tratar hoy. Bueno, entonces este es el primer video de esta última unidad que trae como objetivos para toda la unidad el tema de la alianza, primero apreciar la Biblia, la Sagrada Escritura desde esta nueva óptica. Insisto, ¿no? Una nueva manera de ver la Sagrada Escritura. Esto ya es propio de la ciencia bíblica, pero quizás para ustedes sea novedad. Y en segundo lugar, el segundo objetivo, no solamente quedarnos con estos conocimientos, sino vivenciar todo este aprendizaje en nuestras vidas, o sea, cómo hacerlo parte de nuestra vida y de nuestra existencia como seres humanos, pero en nuestra existencia como hijos de Dios, como hombres de fe, y luego de manera mucho más especial para nosotros como consagrados y consagradas en nuestra vocación al servicio del Señor. Esto tiene que entonces llegar con mayor eficacia a nuestras vidas. No sé, en estos momentos me pregunto hasta qué punto todas las enseñanzas que hemos tenido en esta formación bíblica nos han servido para el crecimiento, la madurez en nuestra fe y luego el fortalecimiento en nuestra vocación y finalmente de qué manera esto trasciende ya en el ejercicio de nuestra vocación, o sea, la vocación en la misión que cada una de nuestras comunidades religiosas tiene. Ese es entonces el propósito de toda esta formación, no solamente tener unos conocimientos académicos a nivel intelectual. Y la temática a desarrollar en esta quinta unidad, entonces tenemos nuevamente estos 4 temas. Primero, centrados todos en la alianza a nivel global en toda la Sagrada Escritura. Ya empecé ya a esbozar algunas de estas cositas, de estos detalles. Luego, en un segundo momento, la alianza en el Antiguo Testamento. Nos meteremos en el Antiguo Testamento para ver de qué manera hay esa presencia de la alianza y cómo aparece su desarrollo a lo largo del Antiguo Testamento. Y luego una tercera unidad, ya saliendo del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, la alianza en el Nuevo Testamento para hacer una síntesis al final de lo que es la alianza antigua y la nueva alianza. O sea, la alianza del Antiguo Testamento y la alianza del Nuevo Testamento. Pero como ya lo hemos visto en los anteriores parágrafos, ahora vamos a ver ya ese concepto nuevo de la antigua alianza y la nueva alianza. Esto que viene representado prácticamente en la fotografía que tenemos en la diapositiva en la parte izquierda. Bien, conocen ustedes que los símbolos que aquí encontramos en esta fotografía, los símbolos de la alianza, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el símbolo, o sea, aquello que representa la alianza en el Antiguo Testamento, es la parte inferior, esta especie como de urna, en el lenguaje popular diríamos de caja, una cajita, un cajón,
donde sirve como pedestal a la imagen de la Virgen María. ¿Sí? Identificamos inmediatamente que la parte superior entonces es la imagen de la Virgen María. Les decía entonces que aquí tenemos los símbolos de la alianza en la Biblia. Esta urna, que no es un nombre técnico, su nombre técnico propio de la Sagrada Escritura es el Arca de la Alianza. Esta urna se conoce así como en la Sagrada Escritura como el Arca de la Alianza. Ya ustedes tendrán conocimiento general de lo que es el Arca de la Alianza. Vamos a dar otros detalles también en nuestro estudio hoy. Y luego en la parte superior les decía la imagen de la Santísima Virgen María. Ella es el arca de la alianza del Nuevo Testamento. Y nuestro curso entonces en esta unidad nos va a explicar, en esta sesión nos va a explicar por qué esta arca de la alianza en el Antiguo Testamento, por qué está en el Nuevo Testamento y por qué aparece la figura de María en el tema de la alianza. Bien, como marco inicial para, como contexto bíblico para esta última sesión, he tomado esta imagen con su texto que corresponde a un texto de la celebración litúrgica que nosotros tenemos por excelencia, ¿sí? Como lo presenta el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, ¿sí? La Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía para nosotros como cristianos, que dice el documento del Concilio Vaticano II al respecto, que es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Aquí nace nuestro ser cristiano y termina nuestro ser cristiano. Nuestra actividad comienza aquí y nuestra actividad termina acá en la Eucaristía. Y la Eucaristía, en su momento original, viene representada aquí en esta fotografía, que comúnmente y tradicionalmente identificamos y llamamos la última cena. Jesús compartiendo la última cena con sus apóstoles. Y en ese momento de la última cena, Jesús en la parte final dice, como está aquí el texto, que son palabras que recoge la celebración eucarística, nuestra liturgia, nuestra Eucaristía, siempre el sacerdote in persona Christi, en Christi, o sea, en representación de Cristo, representando o haciendo presente a Cristo, dice, después de tomar el pan, dice, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciéndoles, este es el cáliz de mi sangre, esta es mi sangre, le dice Jesús al darles el cáliz. Sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, que será o que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, aquí tenemos, ve, ya las palabras claves de Jesús. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Aquí está nuevamente el concepto, el término como tal, alianza, pero con un calificativo de novedad, novedoso, la nueva alianza. Esto tiene su base bíblica en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y aquí están sus respectivos textos. Se dice Mateo capítulo 26, verso 28, con sus paralelos, Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20. Esto para que al seguir la clase detengamos la exposición, paremos el video y el audio y abrimos nuestra Biblia, leemos los textos, como les insisto siempre en Sagrada Escritura, leerlos inteligentemente, es decir, de manera pausada, reflexiva, con carácter de estudio y luego de meditación y de oración. Bueno, entonces nos adentramos a la primera unidad de esta quinta sesión, la alianza en el contexto general de toda la Sagrada Escritura. Por eso entonces partimos de esta pregunta, nos valemos de esta pregunta que ya les decía, ¿no? En lo que es
lo que suele ser la apreciación respecto a la Biblia, que nos muestran la Biblia y la pregunta, ¿qué es esto? Todo mundo identificamos y la definimos como la palabra de Dios. Sí, está bien, pero ¿de qué se trata esa palabra de Dios? Eso, entonces aquí nuevamente lo abordamos y lo especificamos. ¿De qué trata la Biblia? La Biblia, entonces, ya a partir de esta sesión que estamos desarrollando y esta temática, la Biblia trata sencillamente de la alianza. ¿Ves? La respuesta a esta gran pregunta de qué trata la Biblia es sencilla, simple y contundente. En una palabra se resume todo el contenido de la Biblia. Trata de la alianza. Esa es la respuesta de la alianza, pero no podemos quedarnos únicamente con esa respuesta y en una palabra la alianza, sino que qué es esa alianza, cómo se dio esa alianza, qué implicaciones tuvo esa alianza, cómo se desarrolló esa alianza y cómo está presente en la Sagrada Escritura. Nuevamente, ese es nuestro objeto de estudio en esta unidad. Este tema de la alianza, que es el tema central de toda la Sagrada Escritura, de toda la Sagrada Escritura estamos diciendo, y entendiendo que cuando hablamos de toda la Sagrada Escritura es Antiguo y Nuevo Testamento, no solamente Nuevo Testamento, sino Antiguo. Y desde el punto de vista judío, no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Esta alianza, empezamos a abordar el concepto de alianza, el contenido y la dimensión de esta palabra. La alianza en la Biblia nos explica el por qué Dios hace y dice las cosas que están allí consignadas. ¿Ve? ¿Por qué dice lo que dice y por qué hace lo que hace? Porque en la Biblia, como decíamos, el libro de la revelación, Dios se nos está manifestando y al manifestarse entonces lo hace a través de palabras, la comunicación, y luego no solamente, lo sabemos muy bien, no solamente se comunica con palabras, sino como dice la Dei Verbum, con palabras y hechos intrínsecamente unidos, o sea, estrechamente ligados, hechos y palabras. Por eso entonces decíamos aquí, la alianza nos viene a explicar eso. Primero, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios hace y luego por qué. ¿Por qué lo dice eso y por qué hace eso? Por eso, si nosotros logramos entender este concepto de la alianza y presente en la Biblia, se nos empieza a acomodar todo, porque recuerden ustedes que inicialmente, cuando no tenemos el conocimiento bíblico, cuando somos principiantes, cuando somos cristianos rasos, como cualquier persona que es cristiana, ¿qué conocimiento tiene la Biblia? Muy, muy escaso, por no decir nulo en el caso de algunas personas, ¿sí? Que escasamente si saben que ese libro y lo identifican como la Biblia, pero no pueden explicar más, no pueden decir nada más porque no saben, se sienten perdidos en ese tema. Y luego, aquellos que nos hemos animado a leer la Biblia sin tener conocimientos bíblicos y sin tener un estudio previo y nos hemos arriesgado a leer la Biblia, en algunos momentos nos hemos entusiasmado. ¿Cuántas personas, y ese es cuánto se multiplican, muchas personas en el mundo se han propuesto en algún momento de su vida leer toda la Sagrada Escritura y me voy a leer toda la Biblia, la voy a leer de principio a fin y se entusiasma la persona en ese ejercicio, en la lectura y empieza con entusiasmo, pero cuando llega por allá al cuarto, quinto, sexto libro de la Sagrada Escritura, empieza como a aburrirse, es la palabra, ¿sí? Y termina desistiendo. ¿Por qué? Porque ya llega a sentir que se está moviendo en un terreno que no conoce, que no domina, que se siente perdido. Y termina desistiendo de ese empeño de leer la Sagrada Escritura. Otros
ya en un número más reducido, sobrepasan esa dificultad y después entonces vienen otros libros que ya empiezan a entender un poquito más y bueno, y así logran leer toda la Sagrada Escritura, pero con la sensación de que sí, leí toda la Sagrada Escritura, pero muy poco entendí de ella. Hubo pasos o libros en los cuales no entendí nada. Leí sí porque era mi propósito leer la Sagrada Escritura, pero no entendí. Entonces, esa pudo haber sido también nuestra experiencia e incluso teniendo algunos conocimientos de Sagrada Escritura también, si me pongo en ese propósito de leer toda la Sagrada Escritura, me voy a encontrar con ciertos pasos o ciertos libros que me cuestan entenderlos. Sí, los mismos libros proféticos cuestan entenderlos porque la profecía hay que estudiarla y la profecía no desde el punto de vista nuestro, no, sino la profecía bíblica, desde el punto de vista de los profetas en el pueblo de Israel. Todo eso nosotros lo desconocemos, por eso entonces las dificultades. Por eso entonces ahora, vean, ya este primer paso, si nosotros entendemos lo que les estoy expresando hoy, el concepto de la alianza y lo tenemos en cuenta, que está presente en la Sagrada Escritura y de qué manera ya se empiezan a acomodar las cosas para nosotros cuando entramos en la lectura y además en un estudio de la Sagrada Escritura. Cada uno de los detalles que antes nos parecían difíciles empiezan a tener cierto sentido, empiezan a darnos sentido ahora sí a lo que estamos leyendo. Otro aspecto de lo que es la alianza en la Sagrada Escritura es entender que a través de ella, de la alianza, Dios quiere, ¿ve? Entonces nuevamente aparece aquí, en ese Dios quiere es la voluntad de Dios. Y cuando entramos en la voluntad de Dios, ve la revelación de Dios, entrar nosotros en la mente de Dios, en el corazón de Dios. ¿Qué siente Dios por la humanidad? ¿Qué siente Dios por el mundo? ¿Qué siente Dios por nosotros? ¿Y qué quiere Dios para nosotros? Entonces lo decimos, ve, a la luz de esta alianza, de la comprensión del tema de la alianza, se nos hace claro esta otra dimensión. Llego yo a descubrir qué quiere Dios para los hombres y entiendo entonces, empiezo a entender que quiere llevarlos a una vida de comunión con Él. Ese es el deseo allá intenso, fuerte en el corazón de Dios. Quiere llevarnos a una vida de comunión con Él. Esto lo explicamos la semana pasada en esta fotografía que aquí les recuerdo, que es una fotografía de una de las salas del Vaticano II, donde Miguel Ángel representa todos los aspectos de la creación, y este es el momento culmen o central cuando Dios crea al hombre. ¿Ve? Y lo crea no para tirarlo allá al mundo, sino para mantener esta relación estrecha de lo que quiere aquí Dios. Vea, una vida de comunión con Él, estar en permanente comunión. Comunión es ese contacto representado aquí en este detalle de los dos dedos, el dedo de Dios con el dedo del hombre. ¿Ve? Ya hay una comunión ahí expresada. Esta es la idea fundamental de la Biblia que viene a trazar luego lo que conocemos como la doctrina de la salvación. ¿Ve? Una vida de comunión es en última lo que nosotros ya en nuestro lenguaje cristiano llamamos y denominamos como la salvación. Y en ello, en torno a la salvación, es toda una doctrina, o sea, todo un contenido que estudiamos y que precisamente desde que somos niños se nos empieza a formar a través de la catequesis, no es que otra cosa que adoctrinarnos en este concepto de la salvación. Por lo tanto, la alianza va muy ligada a este aspecto de lo que es la salvación. En el Antiguo Testamento, como estamos viendo la alianza en toda la Sagrada Escritura, entonces hablamos de algunas cosas en el Antiguo y otras en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, la alianza dirige todo el pensamiento religioso. La Biblia no es un libro, decíamos, es un libro de historia, pero no una historia patria, no una historia universal, sino es una historia de la salvación, por eso es un libro religioso. Decíamos en otro momento, desde otro ángulo,
que la Biblia no es un libro científico, por eso no podemos allí buscar respuestas científicas a los grandes misterios que tiene la humanidad y que el hombre experimenta en su mundo y en su vida y quiere resolverlos, quiere encontrar una respuesta y muchas veces acude a la Biblia cuando la respuesta que yo estoy buscando es científica. Yo no la puedo encontrar en la Biblia. Si yo requiero de una respuesta científica a mis inquietudes, tengo que ir a la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe porque es un libro de religión. Por eso lo estamos diciendo acá también. Entonces, cuando hablamos de la alianza, en el Antiguo Testamento la alianza dirige todo el pensamiento religioso, dirige es lo que les decía al comienzo, es la columna vertebral de toda la Sagrada Escritura. Pero se ve también en el Antiguo Testamento cómo ese pensamiento religioso en torno a la alianza se va profundizando poco a poco. Esto va muy acorde con todo lo que decíamos respecto a la Biblia como libro de la revelación. Decíamos que en ese tema que Dios se revelaba al hombre porque quería dársele a conocer, pero que no se le daba a conocer así de una totalmente, sino que esa revelación se fue dando a través de la historia, desde el mismo momento de la creación es el primer momento revelador de Dios, Él se fue revelando a través del tiempo, de los años, de los siglos, de los milenios, se fue revelando hasta llegar a su momento culminante que es la encarnación, la persona de Jesús. Por eso decíamos, ve, se va revelando de manera progresiva y será en el Nuevo Testamento, la alianza en toda la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento donde adquiera su plenitud sin igual. Y esto en la persona de Jesucristo, a quien llamamos el misterio de Jesucristo, porque aquí nosotros hablamos de la persona de Jesucristo como algo como sencillo, ¿no? Decir la persona de Jesucristo, pero entender la persona de Jesucristo, por eso lo mataron. Los judíos le hicieron juicio por eso, porque no podían ellos entender y por lo tanto aceptar lo que él les decía, que siendo un hombre era Dios, ¿ve? Vaya misterio. Y aún así nos cuesta a nosotros entenderlo. Para nosotros mismos, en el caso nuestro, cuando vamos a la Eucaristía es porque nuestra fe nos dice que allí en la Eucaristía, en el pan y el vino, un pedazo de pan y un poco de vino, como dice la canción del Padre Ceciño, está la presencia viva y real de Jesucristo. Pero vaya misterio, porque si lo fuéramos a probar científicamente, ahí reventaríamos. Tan solo la fe nos lo explica y nos permite aceptar que eso es verdad. Y reconocemos allí presente la persona de Jesucristo, pero no deja de ser misterio, el misterio de la Eucaristía. Bueno, esto que les digo acá también nos lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Ya le decía cómo nosotros desde niños somos formados por la catequesis de estas cosas. Siendo niños ya empezamos a recibir esta formación, pero ya ahora como adultos tenemos también el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí tenemos una imagen de su portada de este libro, ya para nosotros conocido. No tengo que presentárselo, inmediatamente ustedes lo identifican, a lo mejor y con toda seguridad lo tienen y lo deben tener en su biblioteca personal, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a encontrar que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, allí, por ejemplo, en el numeral 401, llama a Dios, lo llama como el Dios de la alianza. Lo presenta, lo identifica a ese Dios como el Dios nuestro que creemos como el Dios de la alianza. Alianza, el concepto que estamos estudiando en esta sesión. Lo identifica así, lo llama así, y luego lo describe, lo explica, cuál es ese Dios de la alianza, porque es el Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, numeral 309. Esta es entonces, la doctrina de la Iglesia en torno a estos aspectos. Queda establecido entonces, con esto que aquí yo les estoy resumiendo, porque esto es para ahondarlo si tuviéramos mucho tiempo más. Pero bueno, en lo que tenemos
comprendemos esto. Queda establecido que la alianza es la clave para leer en primer lugar y luego para entender toda la Sagrada Escritura. Es clave. Por eso les estoy insistiendo y por eso en este curso ahora termino el curso o no lo termino sin presentarles esta temática que es fundamental. Es clave para leer, o sea, si usted ya cuando usted vaya a leer la Biblia, primero, ¿sí? Haga conciencia, haga mentalidad de lo que es la Biblia. Es el libro de la alianza. Y entendiendo la alianza en el contexto de todo lo que hemos descrito hasta el momento y lo que vamos a decir de más cuando veamos también su concepto en el Nuevo Testamento. Este tema o este concepto de la alianza es también el concepto central que necesitamos nosotros para entender y vivir las realidades de la Biblia, la que ella nos revela y que la iglesia nos trae en los sacramentos. Es fundamental no solamente saber de esto, no, sino tenerlo ya grabado. Eso es como si nos pusiéramos un vestido, como si nos vistiéramos de alianza siempre que entramos en contacto con la Biblia. De tal manera que ese vestido, así como por ejemplo el uniforme de una entidad, ¿sí? Si soy enfermera, si soy enfermero, tengo en mi institución un uniforme. Si soy parte de una comunidad religiosa, entonces tengo este vestido sagrado que es como el uniforme también para mí, ¿ve? Y me identifica, me pongo el hábito, me pongo el vestido y ya sé que, ¿ve? Eso me identifica o me estoy identificando como religiosa de tal comunidad. Entonces, asimismo, si logramos tener nosotros este trato con la Sagrada Escritura, las cosas se nos empiezan a acomodar con mucha claridad. Bueno, entonces llegamos ahora al punto, hemos venido hablando de la alianza y de la alianza y de la alianza, pero ¿qué es una alianza? ¿Qué es una alianza? Es importante también entenderlo en este sentido. ¿Qué es una alianza? Bueno, entonces tenemos que ir a la palabra en sí, a la parte gramatical y anotamos lo siguiente. El término alianza nuestro en español viene del latín convenire. En latín se dice es convenire, que traducido al español entonces se traduce como con el vocablo alianza. Y convenire, término latino, ¿qué significa en latín? Significa en lo que nosotros llamaríamos en español concurrir o acordar. ¿Eh? O sea, nos convocamos, venimos uno al otro y acordamos de esos dos aspectos. Yo voy hacia el otro o el otro viene hacia mí y nos ponemos de acuerdo. Ese es el concepto literal del término alianza. Pero aquí tenemos que hacer inmediatamente una aclaración. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día utilizamos esta palabra alianza, el término como tal, casi indistintamente con el término o con otra palabra castellana, más nuestra, la palabra contrato. ¿Sí? O sea, para nosotros se nos convierten en términos sinónimos y de alguna manera lo son. Pero al hacer los términos sinónimos, los identificamos igualmente en su concepto. O sea, en otras palabras, como que estamos diciendo lo mismo. Nos queda la mentalidad de que estamos diciendo lo mismo y allá en nuestro inconsciente, cuando empleamos estas palabras en nuestro lenguaje, en nuestro diálogo, en nuestra conversación, las empleamos indistintamente. Cuando, analizándolas a fondo, tienen también sus diferencias. Por eso, entonces, aquí llamo la atención también en ese sentido y a ese respecto. Por eso, entonces, la nota que viene aquí al final. Esta situación, esto de tomarlas como sinónimos y utilizarlas así indistintamente, puede desorientarnos cuando tratamos de compararla con las nociones ahora bíblicas. Como estamos en Biblia, entonces vamos a ver cuál es el concepto bíblico de alianza. Aquí tenemos el concepto literal, pero en la Biblia, ¿ve qué nociones se manejan en torno a la alianza? Entonces tenemos que ir a los términos nuevamente, a los vocablos. Y en la Biblia, si vamos a la lengua original, que es el hebreo, la primera lengua de la Biblia, en hebreo
el término alianza o el concepto alianza viene expresado con este término como está escrito y se pronuncia y suena en hebreo tal cual como está escrito ahí. Aquí está transcrito en caracteres nuestros del castellano. Entonces, en hebreo, alianza se dice o se le llama berit. Berit. Eso es alianza en hebreo. Y cuando en la Biblia usted busca la Biblia en su lengua original, o sea, en hebreo, allí no va a encontrar el término alianza, sino el término berit, que es la traducción hebrea del castellano alianza. Y luego, cuando la Biblia se traduce al griego, que es la primera versión de la Biblia, la traducción del hebreo al griego, la palabra berit es traducida por el término griego diateke. Diateke. Entonces tenemos esos dos términos, berit y diateke, que vamos a profundizar ahora. La diferencia entre alianza y contrato, que es el término español que nosotros entendemos y que decíamos utilizamos indistintamente, estas dos palabras en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la Sagrada Escritura tienen una diferencia profunda. O sea, la palabra berit o diateque con el término alianza que nosotros utilizamos como sinónimo de contrato. ¿Cómo entenderlo mejor? Entonces vamos a algunos ejemplos. Aquí hay un primer ejemplo. Es como si nosotros pudiéramos establecer cuál es la diferencia que hay entre prostitución y matrimonio. Si nosotros miramos ambas situaciones, ambas realidades, lo que es la prostitución y lo que es el matrimonio, son situaciones totalmente distintas e incluso opuestas. Lo que es la práctica de la prostitución y lo que es la práctica del matrimonio. Pues bien, desde el punto de vista de los términos que estamos estudiando y analizando, la prostitución corresponde a lo que es nuestro término contrato. Cuando una persona está en el ejercicio de la prostitución, tanto él como ella están haciendo un contrato donde él paga por un servicio y ella presta, entre comillas, servicio, se le llama así en ese ambiente, ¿no? Eso es un contrato, la prostitución. Esa misma realidad del hombre con la mujer ya en una realidad distinta como es el matrimonio, ya el matrimonio no es contrato. El hombre no paga para poseer la mujer o la mujer a la inversa por el hombre, ¿no? En el matrimonio se trata de una alianza. Primero el ejemplo, ahorita vamos a profundizar más en el contenido y el concepto. O otro ejemplo podría ser la situación del esclavo, tener un esclavo o tener un hijo. Hoy por hoy, pues la esclavitud en algunas partes y en algunos casos, pues todavía persiste, pero ya ha venido más bien desapareciendo. Pero en el mundo antiguo era algo normal, era un negocio más de los negocios que habían en la sociedad, en el mundo, en la vida. La esclavitud era algo normal. ¿Y qué consistía la esclavitud? Yo podría comprar, pagar por una persona para que ponerla a mi servicio, en un servicio de esclavitud, ¿ve? Y todo mediante un contrato que puede ser un contrato de compra-venta. Muy distinto a tener un hijo, donde un hijo ya es en clave de alianza, las relaciones son totalmente diferentes. Es como el ejemplo, vamos ahora a los contenidos, la parte como ya teórica, doctrinal. Hay dos grandes diferencias entre la noción de contrato y de alianza en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia también están eso, los contratos y están las alianzas. En la Biblia también se habla de prostitución y se habla de esclavitud, como se habla de matrimonios y se habla de hijos. Entonces son realidades presentes en la Biblia. Pero ahora vamos al análisis de los conceptos en sí. Decimos, hay dos grandes diferencias entonces en esas dos realidades. Primera de las diferencias es que los contratos implican promesas, o sea, contienen promesas. Y las alianzas, en cambio, implican es juramentos.
contratos. Una cosa es prometer y una cosa es jurar. Nos suena como a lo mismo nuevamente, como que nos parecen sinónimas, pero no, es diferente. Usted puede prometer una cosa sencillamente a manera de palabra, pero cuando haya juramento ya es algo sagrado. El ejemplo aquí también podría ser el famoso contrato de compraventa de una casa. Hacemos el contrato, ve, yo le voy a comprar a usted su casa, entonces yo me comprometo a pagarle a usted el valor que le pone por la casa y usted se compromete también y queda mediante un documento escrito que es el contrato, entregarme el bien inmueble en el día tal en que yo le cancele pues también el dinero, el contrato. Esa es la primera diferencia. La segunda gran diferencia es que los contratos intercambian propiedades. Estamos diciendo el caso de la compraventa de la casa. Yo le doy el dinero, es una cosa, y que es de mi propiedad, y usted me entrega la casa, me entrega el bien inmueble, que también es una propiedad, es algo material, es una cosa. En cambio, en las alianzas, lo que se intercambian son las personas, como en el caso del matrimonio. Él se entrega como esposo y ella se entrega o se da como esposa. Bien, creo que con estas especificaciones ahora sí ya empezamos a entender la importancia de tener esta claridad al respecto para tener muy en cuenta y muy precisa el concepto de alianza en la Sagrada Escritura. En un contrato intercambiamos lo que tenemos, una habilidad, una propiedad o dinero. Entonces, por ejemplo, si yo soy artista, yo soy músico, ¿sí? Y usted tiene una fiesta en su familia, una boda de un primo, de un hermano, y quiere amenizar la cena de esa boda y quiere amenizarla con música y yo soy músico, entonces usted quiere que yo vaya a amenizarle esa fiesta con mi talento. Entonces yo tengo mi habilidad, me comprometo a ir a poner a su servicio mi habilidad, tocar en esa fiesta, animarles la fiesta con la música que yo desempeño, pero el contrato es que eso tiene un precio, entonces acordamos en que usted me paga determinada cantidad, porque ese es mi trabajo también, entonces usted me da determinada cantidad de dinero. Es un intercambio de las cosas que tenemos. Usted tiene dinero, yo tengo mi talento, lo intercambiamos. En una alianza, en cambio, se intercambian los seres. Nos estamos dando como personas, ¿ve? Y el ejemplo más contundente, más gráfico, es el de la pareja matrimonial, la de los esposos, como viene aquí de manera como simpática, manera de un meme hoy que llaman lo que es esa realidad matrimonial. El matrimonio, también representado por las argollas entrelazadas acá de los esposos, el matrimonio es una alianza, no es un contrato. En términos humanos, a veces cuando se dan las explicaciones sobre lo que es el matrimonio, hasta se utiliza esa palabra, ¿no? El contrato que hay entre la pareja, entre el novio y la novia o el esposo y la esposa. Pero ese término, decimos, entonces no es como el más preciso es el término alianza, donde el hombre hace un juramento, no una promesa, la diferencia, juramento a la mujer donde yo seré tuyo para siempre. Y la mujer a su vez también hace el juramento al hombre y yo seré tuya para siempre. La alianza matrimonial. Bueno, estos son los conceptos que vienen desde la Sagrada Escritura, el concepto original de la palabra berit o diateque en griego. Segunda unidad entonces de este tema. Bueno, no estamos ahí en la alianza en el Antiguo Testamento, seguimos con el tema de la berit. La alianza, que en hebreo se dice berit, ¿dónde se originó? ¿De dónde apareció esta palabra berit en la Biblia? El origen,
origen inicial sería una cacofonía, eh, de esta palabra está en las relaciones de los hombres entre sí, o sea, en la sociedad, en el mundo. La manera como en el mundo antiguo también se relacionaban los hombres era mediante la verit, o sea, alianzas, ya en plural. Los hombres hacían esos contratos, esas alianzas entre ellos para manejar sus cosas o sus diferencias, si eran que las habían también, o sea, problemas. Todo se arreglaba eso, con alianzas, con pactos. Ese es el origen, el término inicial de la palabra verit. O sea, el término verín no habla inmediatamente de las relaciones entre Dios y los hombres, no. El origen de la palabra está en el ambiente meramente social de las relaciones entre los hombres entre sí. Y de ahí, de esa experiencia social de los hombres, entonces es tomada la palabra verit para referirla ahora en su experiencia y su trato con Dios. A partir de esa experiencia, Israel ahora presenta lo que son sus relaciones con Dios, o sea, esta experiencia con los demás hombres, con los hermanos, con el prójimo, con sus conciudadanos, le sirvió para entender y leer ahora sus relaciones con Dios. El pueblo como tal, como comunidad, tiene su relación con Dios, cada individuo tiene una relación con Dios y esa relación se lee bajo el concepto de Berit, alianza, que es un concepto bíblico. Este tema de la alianza, entonces, que surgió en este ambiente, no tardó en introducirse en el Antiguo Testamento, al punto que llega a imbuir, a irradiar todo el pensamiento religioso, como lo estamos diciendo desde el comienzo. ¿Sí? Todo el pensamiento religioso que se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento está marcado, está sellado, lleva ese sello de la alianza. Y cuando aparece ya la alianza en este nuevo contexto de la alianza, la verit, ya no entre los hombres entre sí, sino entre los hombres y Dios. El momento grande marcado en la Sagrada Escritura es el que se dio en un lugar conocido, el famoso lugar bíblico del Sinaí, así se le llama. El Sinaí, es decir, allí en el desierto, cuando el pueblo peregrinaba por el desierto, saliendo de Egipto, camino a la tierra prometida hacia Canaán, en ese trayecto entre Egipto y Canaán, que dice la Biblia, un periodo de 40 años de peregrinación por el desierto, en determinado momento pasan por un lugar, un monte, que lleva por nombre el Sinaí. Y entonces identificamos desde ahí en Biblia ese término con un lugar, el Sinaí. Pues bien, allí en el Sinaí, en ese lugar, en el monte Sinaí, el pueblo que había experimentado la libertad saliendo de la esclavitud de Egipto, entró en alianza con Yahvé, ahí en ese lugar el Sinaí. Por eso este nombre pasó a tener trascendencia en la Biblia. Y cuando se habla de Sinaí, inmediatamente, cuando conocemos Biblia, inmediatamente lo relacionamos y surgen todos estos conceptos, o sea, el chip que llevamos en nuestra cabeza nos bota todos estos datos. Nos habla de eso, la experiencia del pueblo por el desierto, todo lo que significó y cómo allí en aquellas circunstancias Dios estaba, Yahvé venía acompañando a su pueblo y cuando llega al Sinaí, las relaciones se hacen más estrechas al punto de convertirse en alianza. El pueblo entró en alianza con Yahvé y aquí ahora lo subrayo y lo coloco en rojo para darle mayor énfasis. Así fue como el culto de Yahvé, o sea, la religión judía que ya conocemos ahora, vino a ser la religión nacional del pueblo. ¿Y cuál es la religión nacional? Yahvé es nuestro Dios. Esa es la verdad de esta religión, esa es la fe de esta religión, ese es el credo de esta religión, de la religión judía. Y convirtiéndose en religión nacional de todo el pueblo de Israel cree en este Dios y no solamente cree, sino que ha hecho alianza, pacto con él. Y en este contexto de la Berit.
Y todo esto entonces, ¿en qué lugar? En el Sinaí. ¿Ve? Esta es una imagen, un meme que grafica y resume todo lo que sucedió allí. En esa peregrinación por el desierto hay un líder, hay un caudillo, hay un jefe, que es esta figura que inmediatamente yo identifico como Moisés. Identifico su objeto, los objetos que lleva en la mano, las famosas tablas de la ley. Esas tablas de la ley es el contrato físico, material, ¿ve? Que se estableció de esta alianza. Porque después más adelante vamos a hablar del contenido de la alianza. Aquí gráficamente está representado. Este es el contenido de la alianza que más adelante les voy a explicar. Entonces, atención, aquí vimos entonces dónde nació el concepto, el término alianza como tal, de la relación entre los hombres, cómo de esa experiencia social entre los hombres fue llevada a las relaciones con Dios, y esas relaciones llegaron a madurarse tanto que se estableció una alianza en un lugar concreto en la Biblia que se llama el Sinaí, y en el mundo, que está ubicado allí en el desierto de la península conocida como la península del Sinaí. Y así fue entonces como surgió esta religión que hoy conocemos como la religión judía hasta nuestros días. Cláusula de la alianza. Nos adentramos en el contenido, qué es lo que hace una alianza, qué la forma, y ese es el contenido de la alianza. Pues bien, ¿qué encontramos aquí entonces? Que Dios, Yahvé, al otorgar su alianza con Israel, Dios le hace unas promesas al pueblo de Israel. Dios le promete, pero al mismo tiempo le impone también condiciones que Israel debe observar. Es la alianza, ¿ve? Trato entre dos, contrato entre dos, pacto entre dos. Yo me comprometo a A y usted se compromete a A. Bueno, esto lo encontramos, ve, toda la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento viene en esa fórmula, pero aquí si vamos a un pasaje en concreto, tomamos uno de los muchos que hay en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, versos 7 y 8. ¿Qué dice allí Éxodo 19? Moisés, como está aquí representado en el meme, Moisés expuso todo lo que le había prescrito Yahvé. Moisés había subido al monte para hablar con Dios, ¿eh? Y allí hablaron y allí surgió esto, lo que Moisés lleva en sus manos. Moisés les presentó todo lo que Dios había dispuesto. ¿Qué había dispuesto? Lo que decíamos acá, Dios al otorgar su alianza le hace promesas al pueblo, pero le impone unas condiciones. Aquí están las condiciones, ¿ve? Los famosos 10 mandamientos, o sea, lo que el pueblo debe hacer, lo que el pueblo debe seguir, lo que el pueblo debe cumplir, ¿eh? Compromiso. Entonces todo el pueblo respondió. Moisés le comunicó la propuesta de Dios y el pueblo respondió. Todo lo que ha dicho Yahvé lo observaremos. ¿Ve? Ahí está la alianza. ¿ve? Ya hay entendimiento, hay relación de entendimiento, de pacto, de compromiso. Es un compromiso, como resaltamos acá, un compromiso solemne. Y para que entendamos la solemnidad de este compromiso, tengamos en cuenta su contenido, el respeto de este compromiso, ¿cuál es? ¿Sí? Que vamos a cumplir lo que Dios nos pide, o sea, lo que está escrito en estos mandamientos. Lo vamos a cumplir. Entonces, de ese respeto, si el pueblo cumple, guarda esos mandamientos, entonces tendrá un tendrá una respuesta por parte de Dios. Una respuesta que en términos nuestros hablamos de premio. Y si el pueblo no cumple, entonces hablamos con nuestros términos de castigo. Por eso decimos, es un compromiso solemne cuyo respeto de ese compromiso condicionará para siempre el destino histórico de Israel. Vean lo serio que es, palabras mayores. Por eso decíamos, es la columna vertebral de toda la Sagrada Escritura. Y cuando yo leo el Antiguo Testamento, cualquier pasaje allá en mi inconsciente, el chip me tiene que estar mostrando cada vez más las imágenes que estamos tratando hoy sobre la alianza. El pueblo de Israel se halla entonces en el cruce de dos caminos.
¿Cuál es? Que si obedece, tiene aseguradas, ya el pueblo de Israel tiene aseguradas, ¿ve?, las bendiciones divinas. Y aquí coloco en subrayo y coloco en color lila, ya les explico el por qué, el término bendiciones. Si el pueblo no cumple y falta a su palabra, él mismo, el pueblo, no Dios, el mismo pueblo se ve condenado a las maldiciones, palabra que también subrayo y coloco en lila. Y el colocar subrayado y en lila es para advertir que estos dos aspectos también son muy bíblicos. Quizá nosotros estemos más familiarizados y nos gustan más que nos hablen de bendiciones. Y lo entendemos que es muy bíblico. Pero también resulta que su contrapartida, la parte opuesta a las bendiciones, también están presentes en la Biblia, que son las maldiciones. También están presentes en la Sagrada Escritura. Forman parte de este contexto, del término del concepto de la alianza, tanto las bendiciones y las maldiciones. Esto de las bendiciones y maldiciones sería como para un capítulo aparte, toda una unidad que sea objeto de estudio en Sagrada Escritura. Y de hecho, cuando se hace un estudio profundo de Sagrada Escritura, así se hace. Pero aquí solamente tengo que mencionarlos nada más para poder seguir adelante. Entonces, repito, este compromiso es tan solemne que el pueblo de Israel condiciona para siempre su destino, sea su futuro histórico, sea la historia, la vida del pueblo. De tal manera que si obedece, tiene aseguradas las bendiciones de Dios. Pero si falla, entonces se asegura. No porque Dios le mande castigos, maldiciones, no, sino que el pueblo se hace objeto de sus propias maldiciones. Y usted esto lo puede sustentar bíblicamente. Aquí le ofrezco los textos del Éxodo capítulo 23, versos 20 al 33, luego todo el capítulo 28 del libro del Deuteronomio y luego todo el capítulo 26 del Levítico, y ya saben qué hacer y cómo hacerlo. Ahora hablemos de otro aspecto de la alianza. Ahora hablemos de la conclusión de la alianza. ¿Qué términos, qué final tiene la alianza? Si nos vamos al relato del Éxodo, el segundo libro grande de la Biblia, allí en el Éxodo encontramos dos rituales. El Éxodo nos conserva para la posteridad dos rituales diferentes con los cuales se solía concluir, cerrar, hoy diríamos sellar una alianza. El sello, lo que hoy entendemos como el sello de la alianza, es lo que aquí hablamos de conclusión de la alianza. Dos rituales. ¿Cuáles son los dos rituales? El primero lo encontramos Éxodo capítulo 24, versos 1 y 2 y luego 9 siguientes. Allí encontramos que Moisés, Aarón, los protagonistas, los jefes del pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto, y luego los ancianos, los jefes, los mayores de la comunidad, los ancianos de Israel, toman, primer ritual, toman una comida sagrada en presencia de Yahvé al que contemplan, ¿ve? Por eso decimos en presencia de Yahvé. Ese es un primer ritual. Dos rituales. El primero es ese, una comida sagrada. Subrayo y coloco ahora en verde para resaltarlo y ya les explico por qué el término comida, como el que va a aparecer ahora en el segundo signo, el segundo ritual. En el segundo ritual, Moisés es el gran líder del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento hay una figura central y sobresaliente que es Jesús. En el Antiguo Testamento la contrapartida, la figura es Moisés. Pues bien, apareció en el primer ritual, lo tenemos ahora en el segundo. Moisés erige, o sea, construye, levanta 12 estelas que también resalto y en verde. Y ahora les explico el por qué, ambas, las dos nociones verdes. Moisés erige 12 estelas, como viene representado en esta fotografía, en esta gráfica. 12 estelas son 12 piedras, lo que vemos ahí en la gráfica, ¿sí? Moisés erige, levanta, coloca 12 piedras para las 12 tribus. Cada una de estas piedras representa una tribu de Israel y con ello construye un altar donde va a realizar un sacrificio. Después aquí de que arma con estas piedras un altar, encima va a sacrificar un animal. Ese es el segundo ritual con el cual
en el Antiguo Testamento se sellaba una alianza, se cerraba, se concluía una alianza. El aspecto del carácter verde, porque lo subrayo en verde, porque, atención, tengamos en mente y ahí guardadito en el escritorio o en nuestra cabeza estos dos aspectos, la comida sagrada y las 12 estelas. Bueno, se lo voy a decir de una vez para después no se me vaya a olvidar. Comida sagrada. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero esto inmediatamente a nosotros en el chip, en el disco duro en nuestra cabeza, nos da otros datos para nosotros muy dicientes, que es en el Nuevo Testamento, y para nosotros también tenemos una comida sagrada. Nos hablan de comida sagrada y nosotros inmediatamente, sí, como que se nos abre el apetito porque sabemos que tenemos nuestra comida sagrada y sabemos cuál es. Tan solo que la llamamos con otro nombre, ¿verdad? La Eucaristía. Bueno, entonces vayan viendo el parangón, ¿sí? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, comida sagrada y Eucaristía. Y además, entonces, tenemos en segundo lugar, ¿sí? En el Antiguo Testamento eran 12 estelas, 12 piedras, que era representación de las 12 tribus. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos no 12 estelas, no 12 piedras, sino tenemos 12 columnas que representan al pueblo, como las 12 tribus aquí representan el pueblo, nosotros también tenemos 12 columnas que sostienen a nuestro pueblo. ¿Quiénes son esas 12 columnas? Inmediatamente nosotros tenemos ese dato que nos da el disco duro en nuestra mente en el Nuevo Testamento, que son los 12 apóstoles. Y entendemos entonces que 12 apóstoles que sostienen al pueblo, es la iglesia. Entonces entendemos la figura de nuestros apóstoles y la figura de nuestra iglesia. O sea, inmediatamente me identifico ahí, me meto ahí, me ubico. Y sobre todo me identifico con estas realidades. Eso es lo que quería resaltar entonces con el color verde en estas dos expresiones. Con más complementos, en este segundo ritual se ofrece, decíamos, no solamente hay un altar, sino que se ofrece un sacrificio, pero en ese sacrificio hay otro detalle más. Hablando ya en el Antiguo Testamento, decíamos, se sacrificaba una víctima, un cordero, un macho cabrío, un novillo, ¿sí? Y luego con su sangre, ¿qué se hacía? Parte de la sangre se derramaba sobre el altar y la otra parte se rociaba sobre el pueblo. ¿Qué significa esto? El pacto, y un pacto que es de, lo subrayo ahora con el resalte y el color rojo, el sentido y la presencia de la sangre en este contexto de la alianza. Es fundamental, es vital, así como es el término como tal, alianza. Dentro del concepto alianza, tener en cuenta también que hay una dimensión que tiene este término propio, que es la sangre. Porque en el Antiguo Testamento había el sacrificio del animal y su sangre se rociaba sobre el altar, que al ser erigido como altar para adorar a Dios, entonces el altar está en ese momento representando a Dios. Y el altar está siendo rociado con sangre, entonces Dios está también sellando su pacto que va a establecer con el pueblo con sangre derramándose sobre sí mismo. Y luego la otra mitad sobre el pueblo. Sellar la alianza con sangre. Esto para indicar la unión que se establece entre Yahvé e Israel. De la manera como se sellaba el pacto, la alianza en el Antiguo Testamento. Yo creo que no necesito explicarle ya toda la trascendencia y lo que esto significa en el Nuevo Testamento, porque son los mismos elementos, pero con unas dimensiones nuevas. Por eso, vea, todo esto es lo que en Sagrada Escritura estudiamos como figuras. Todo el Antiguo Testamento es figura. La palabra técnica que utiliza la ciencia bíblica es prototipo. Todo el Antiguo Testamento, situaciones, lugares, personas, son prototipo, entendiéndose prototipo como figura y para que lo entendamos todavía mejor, como prefiguración. ¿Qué es prefiguración? Un anuncio anticipado de lo que va
a suceder más adelante. El Antiguo Testamento es un anuncio anticipado y en figuras tipo de lo que habrá en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo acá. ¿Ve? Que cada una de las cositas, detalles que venimos mencionando, encontramos inmediatamente y el cerebro mismo nos lo bota ese dato que va relacionado con alguna realidad, con algún elemento del Nuevo Testamento y más que el Nuevo Testamento de nuestra propia vida de cristianos, en nuestra vida de fe. Cuando subrayo esto es para que quede igualmente resaltado y grabado allá en nuestro disco duro, porque es para la lectura y comprensión de la Sagrada Escritura. No sé si estas cosas ustedes ya las conocían, a lo mejor que sí, los habían escuchado mencionar, pero en mí han encontrado como el énfasis en esto, les he insistido mucho. Entonces el pueblo se compromete solemnemente a observar las cláusulas de la alianza. Éxodo capítulo 24, versos 3 al 8. Y la sangre de la alianza, que originalmente era esta, la del macho cabrío, desempeñará un papel esencial en ese ritual, la sangre. Por eso en el Nuevo Testamento, y para nosotros recuerden la diapositiva que les decía que tomaba yo como texto de referencia, de apertura, de marco inicial, Jesús en la última cena, tomando el cáliz y con sus palabras, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Las palabras de la Eucaristía, la consagración eucarística que tenemos nosotros como religiosos todos los días en nuestra vida. Y por último, objetos que perpetuarán este recuerdo de lo que estamos hablando, la alianza con estos rituales. Hay además de eso que decimos otros objetos que tienen también relevancia en el Antiguo Testamento y que van a ver que igualmente serán prototipo de lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿De qué objetos estamos hablando? De dos objetos esencialmente. Primer objeto, lo subrayo aquí en azul, el arca, la llamada Arca de la Alianza. ¿Cuál es el Arca de la Alianza? Aquí tenemos, entiéndanlo ustedes, como si fuera una fotografía. Es como si fuera esta la fotografía de la famosa Arca de la Alianza. Esto representa lo que era esa antigua Arca de la Alianza. Un cajón, una urna, ¿sí? Con unos varales, porque esta urna la portaba el pueblo a donde fuera. Durante su peregrinación por el desierto, allí la llevaban. Y cuando llegaron a Canaán, en Palestina, allí se establecieron, allí la llevaban. La llevaban en hombros y luego cuando hacían sus estacionamientos, hacían incluso una tolda, una carpa para ella especialmente. Y se llama, después vamos a ver qué es el segundo elemento, la tienda del campamento, se guardaba en una tienda, o sea, era como su lugar de residencia. Bueno, hablemos entonces del arca, en una urna, luego con dos ángeles arriba que extendiendo sus alas la cubren. Bueno, esa es la imagen en sí de este objeto, que es uno de los objetos que perpetuarán la alianza que estamos estudiando nosotros en la Biblia. Esta alianza, por lo tanto, se le conoce con el término así, el arca, pero el arca de la alianza. Decimos que es una urna, un cajón, es porque dentro tiene un contenido. ¿Y cuál es el contenido? Aquí la importancia del arca no es el objeto, la imagen de lo que vemos, qué figurita tan bonita, y luego saber que iba forrada, enchapada en plata y en oro, precioso, ¿sí? Como una caja de mucho valor. No, el valor, más que las figuras, la belleza que vemos externa, y luego de sus metales preciosos que pueden adornarla, ¿sí? Eso no era lo que le daba valor al arca. Lo que le da valor al arca es lo que lleva adentro, lo que hay dentro de ella. Si decimos que es cajón, una urna, es porque dentro va algo. ¿Y qué es lo que va allí? Allí van las tablas, las llamadas tablas del testimonio. Es lo que nosotros hemos estudiado en Biblia como la Torá
Torá de los judíos, traducido al español, la ley judía. Es decir, lo que en Biblia conocemos como el Pentateuco. Allí iba una copia del Pentateuco aquí internamente. Y luego el significado y sentido que esto tenía para el pueblo de Israel. Y el significado y sentido era que esas tablas de la ley son la presencia de Dios, porque son los mandamientos de Dios, es la disposición de Dios, es la voluntad de Dios. Por lo tanto, es la representación misma de Dios. Atención, es lo que para nosotros en el nuevo, para nosotros como cristianos hoy, cuando vamos al templo, hay un lugar especial, hay una urna, hay una caja muy especial que nos llama la atención, no visual, sino en la fe, al cual acudimos nosotros cuando estamos formados en la fe. No vamos a la imagen del santo de nuestra devoción, sino que vamos es al Santísimo. ¿Por qué? Porque allí, entre esa urna que conocemos como el sagrario, está un pedacito de pan, unos pedazos de pan, pero para nosotros no es pan, sino es Eucaristía, es Cristo presente. Así de la misma manera, con esa misma concepción, los judíos entienden que lo que hay allí adentro materialmente son unos libros, unas letras ahí escritas en unos papeles, en unos pergaminos. Pero para ellos no es eso, sino que es la presencia de Dios, porque ahí está su palabra y su palabra es Él mismo. Esa es lo que representa aquí el arca de la alianza. La ley ahí está consignada. Y ella se convierte en memorial. Aquí debería yo haber resaltado la palabra memorial con un colorcito, un lila quizás, para explicar el sentido de la palabra memorial en el sentido bíblico, muy distinto al término castellano. Para nosotros memorial lo asociamos mucho con el concepto de memoria, de traer a la memoria, o sea, como de recuerdo. No ese es el concepto bíblico. El concepto bíblico de la palabra memorial en Biblia, en Antiguo Testamento, no es de recuerdo, sino que es de actualización, es de presencia. Yo no estoy recordando el evento, no, yo estoy, sí, me hago partícipe del evento, como que estoy en ese momento, lo hago vivencial, ese es el sentido de memorial. Para que entendamos el sentido de la palabra memorial en nuestra Eucaristía, cuando Jesús en ese momento de la consagración, las últimas palabras con las cuales Jesús cierra la consagración y que nos recuerda el sacerdote cuando lo hace en cada Eucaristía, recuerden las últimas palabras, hagan esto en, algunas traducciones dicen memorial, en memorial mío, otras dicen en memoria, pero es que para nosotros el término memoria nos desvirtúa, ¿ve? Nos lleva por otro lado. Y luego, la otra traducción puede ser conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. Ese es el sentido de memorial. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿ve? Que la alianza, esta arca de la alianza se convierte para la historia, perpetúa en su recuerdo el memorial de la alianza. Y se convierte, por lo tanto, en un signo, lo que significa un signo, el valor de los signos. Significa, tiene un signo que tiene la manifestación de un signo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Ya le decía, aquí está, ellos, como nosotros vemos en el sagrario, la presencia real de Cristo, ellos allí ven la presencia real de Yahvé. Éxodo 25, 10 al 22, números 10, 33 al 36. Ese es el primer objeto, el arca de la alianza. Y el segundo objeto es la tienda, que se le llama la tienda del encuentro o el lugar del encuentro y que está representada aquí en esta imagen. Vea, en esa peregrinación por el desierto, el pueblo tiene que acampar, se hace sus estacionamientos para descansar, para llevar un poco también su vida de clan y se construyen cabañas, toldas, porque ellos no tenían las casas de construcción que tenemos hoy en día, sino que eran carpas, lonas, y armaban sus carpas y allí se custodiaban, allí residían. Pues bien, para Dios que caminaba con ellos, que los acompañaba en su peregrinaje, también Dios tenía su propia habitación. Eso es lo que se llama en Biblia, en el Antiguo Testamento, la tienda, el lugar donde se vive, lo que nosotros llamamos hoy casa, ellos lo llaman tienda. Entonces Dios, que está representado aquí en el Arca de la Alianza, él también tenía su tienda. Y eso es lo que se representa aquí. Vean, alrededor están las carpas
del pueblo, de las tribus. Y en el centro está la tienda, el lugar de residencia de Dios, que es el Arca de la Alianza. Entonces también tenía su tienda, ¿ve? Todo esto son las carpas. Y aquí al centro, ¿ve? Está el lugar propiamente donde se ubicaba este objeto del Arca de la Alianza y que se conoce como el famoso Santa Santorum. En este local, al fondo, puro fondo, hay un lugar santo, el santo de los santos, reservado, eso significa el Santa Santorum, el lugar santo de los santos. Todo este lugar es santo, pero dentro de este lugar, el lugar más santo de todos es el que está aquí en la parte final, donde está ubicado, donde tiene su puesto el Arca de la Alianza, o sea, la presencia de Dios en medio del pueblo. Esto es entonces lo que representa la famosa tienda de la cual estamos hablando, segundo objeto que perpetúa el recuerdo de la alianza. Allí, en la tienda, se le coloca este objeto, pero de esta manera, entonces, atención, aquí lo que llamamos tienda se convierte en el origen, en los antepasados de lo que después vamos a conocer con la denominación del templo, lo que conocemos como el templo de Dios, ya la casa, la edificación, ahora sí como edificio. El origen del templo está en este lugar que en su primera dimensión, en su primera fase, se llamaba y se conocía como la tienda del encuentro. Éxodo capítulo 33, versos 7, 11. Entonces, lo que aquí llamamos tienda en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se va a llamar templo, y es el famoso gran templo de Jerusalén, que es el que hoy en día es centro todavía de atención, ese famoso, y que solamente está en ruinas, que es el famoso muro de los lamentos, es lo único que queda de ese templo, pero ese nos habla, perpetúa ese recuerdo de ese gran templo, y son signos de la alianza de Dios con su pueblo. Así entonces, la alianza sinaítica, la alianza del Sinaí, reveló, manifestó que Dios quiere asociarse a los hombres haciendo con ellos una comunidad, como está aquí, pero una comunidad cultural, o sea, en torno al culto. ¿Y el culto qué es? La presencia de Dios en medio de su pueblo, conciencia de que Dios camina con ellos, está en medio de su pueblo, y que a Él solamente deben reconocer, a Él solamente deben adorar, a Él solo le deben dar culto. Es la famosa comunión de la cual venimos hablando en contexto de alianza. Pero tan solo que en el Antiguo Testamento estos son apenas como los comienzos, los principios, la prefiguración de la cual hablábamos. La prefiguración de lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento ya en plenitud. Solamente en el Nuevo Testamento se realizará en plenitud este proyecto divino. ¿De qué? De todos estos elementos, del arca, la presencia de Dios, entonces ya es el sagrario, el santísimo, porque está la presencia ya real de Cristo. Luego en el templo, ¿ve? Ya tenemos el templo nuestro, pero ya donde Jesús dice que incluso el templo, ya llegará el momento en que, se lo dice a la samaritana, ya no va a estar ni en Samaria ni en Jerusalén, sino para un culto en espíritu y en verdad, o sea, en nosotros mismos. Y por eso entonces Pablo nos dirá que nosotros, en nuestro cuerpo, somos el templo vivo de Dios. Nosotros nos convertimos en sagrario de Dios. Así entonces terminamos este primer video y los espero ahora para el segundo video.